digestivo tiene glándulas, desde la porción alta, que empieza con las glándulas que secretan la saliva, hasta la porción más baja, como es el colon, el recto y el ano, donde también hay unas glándulas que secretan principalmente moco. Entonces, estas glándulas que están a nivel de todo el aparato digestivo van a tener dos funciones. Una función es la secreción de enzimas digestivas, ¿ya? Como yo les dije, por ejemplo, en el caso de la saliva vamos a tener la tialina, que tiene la amilasa, para poder desdoblar los almidones ya desde la primera porción alta del intestino, ¿ya? Pero también, aparte de las enzimas digestivas, se encargan de la producción de moco, ¿ya? Casi al nivel de todo el tracto gastrointestinal se van a producir diferentes cantidades de moco. ¿Cuál es la finalidad de este moco? Lubricar las paredes para evitar la fricción. Por una parte, va a disminuir la fricción, o sea, va a permitir que el alimento se deslice y de esta manera no lesione la mucosa. En algunas zonas, como por ejemplo la pared gástrica, además de facilitar el deslizamiento de los alimentos, también es protector. Como a ese nivel va a secretarse el ácido clorhídrico, para que ese mismo ácido no lesione la propia mucosa del estómago, hace una barrera de casi 1 milímetro de grosor de moco que impide la lesión, ¿ya? Entonces es protector, disminuye la fricción. ¿Qué otra propiedad podrá tener el moco? Amortigua pequeñas cantidades. Puede alcalinizar. Entonces, de tal manera que si bien, por ejemplo, en el estómago nosotros necesitamos el ácido clorhídrico, sobre todo para que empiece la digestión de las proteínas, cuando va avanzando el quimo a las otras porciones más bajas del intestino, ya no se requieren pHs tan ácidos. Entonces, parte de la amortiguación del ácido clorhídrico que se secretó en el estómago es parte del moco. Y vamos a ver que en el duodeno van a estar las glándulas de Brunner, que se van a encargar principalmente de secretar un moco que va a ser bastante alcalino, tiene buen porcentaje de bicarbonato. ¿Qué otra función podría tener el moco? Atrapar bacterias. Partículas fecales. En el colon, el moco se va a encargar de que las deposiciones se aglomeren, ¿ya? Si no hubiera moco en el colon, ustedes van a ver que ahí las glándulas mucosas, sobre todo de los 2/3 distales del colon, el colon transverso, el descendente, se encargan de que todas las partículas de heces se hagan un solo conglomerado, y por eso ustedes ven las heces con esa forma, es gracias al moco. Incluso en algunos momentos, cuando ustedes por ejemplo tienen una infección gastrointestinal, van a poder ver que cuando ya no eliminan heces, ¿qué eliminan con la deposición? Solamente moco, ¿ya? Porque un buen porcentaje de glándulas mucosas están en esta parte del colon, en el descendente sobre todo. ¿Qué otra función puede tener el moco? Hay más. Hay más, tiene un montón. No solamente las heces, cualquier cuerpo extraño que puede ingresar al cuerpo, se va a encargar el moco de aislarlo. Cuando un niño se traga una moneda, un alfiler, un clavo, ¿ya? Lo que evita que el intestino se perfore es porque ni bien el cuerpo extraño ingresa, lo primero que va a suceder es que va a ser envuelto en moco. Igual, si usted se traga un pedacito de hueso, ese pedacito de hueso, por más puntiforme que sea, no va a lesionar el intestino, porque el moco se va a encargar de envolverlo y aislarlo, ¿ya? Entonces tiene una función protectora para cualquier partícula extraña que pueda lesionar la pared intestinal. Entonces, esas dos funciones vamos a estudiarlas ahora en esta parte, en este capítulo, que es las propiedades secretoras del aparato digestivo. Las enzimas digestivas ya las hemos ido mencionando algunas. Hemos hablado de la gastrina, de la colecistoquinina, de la secretina, y nuevamente las vamos a mencionar porque vamos a ver dónde se van a ir produciendo a medida que vamos avanzando con las funciones secretoras. Listo. Entonces, van a haber diferentes tipos anatómicos de glándulas. Yo les dije que en todo el aparato digestivo hay glándulas. Algunas, estas glándulas unicelulares por sí solas, se van a llamar las glándulas mucosas o caliciformes, las famosas glándulas caliciformes. En todo el intestino, en cierta parte del epitelio, están distribuidas estas glándulas que producen moco. Pero además, vamos a ver que en algunas porciones del intestino, por ejemplo el intestino delgado, vamos a ver que la mucosa forma una especie de pliegues y unos espacios hundidos que llegan hasta la submucosa, y eso se llaman las criptas del Lieber. Estas criptas del Lieber contienen
distribuidas en cada una de sus porciones diferentes tipos de glándulas, la mayoría de ellas mucosas. Y luego vamos a tener glándulas tubulares profundas que van a estar sobre todo en el colon, y las glándulas salivales y algunas glándulas anexas, que si bien son glándulas que no están dentro del aparato digestivo propiamente dicho, sino son glándulas anexas, tienen conexión con el mismo. Dentro de las glándulas salivales, ustedes ya saben, Parótida. tenemos la parótida, Sublingual. vamos a tener la submandibular, la sublingual, pero en toda la cavidad bucal, sobre todo debajo de la lengua, en el piso de la boca, en la parte lateral de los carrillos, vamos a tener unas glándulas salivales mucho más pequeñas, que se les llama glándulas mucosas bucales. Y además tenemos otras dos glándulas anexas, que son el páncreas y el hígado. El páncreas, que se va a encargar fundamentalmente de producir la secreción pancreática intestinal, y el hígado la secreción biliar. Entonces todas ellas son las que vamos a estudiar hoy día. A ver, ¿cuál es el mecanismo básico que va a producir que estas glándulas empiecen a funcionar y empiecen a producir su secreción? Parasimpático. Lo primero es Al contacto. generalmente la llegada del alimento. Cuando el alimento llega a alguna porción dada, por ejemplo, llega a la boca, automáticamente se produce la secreción salival. El alimento llega al estómago, se produce la secreción de ácido clorhídrico. Llega al duodeno y a la primera porción del intestino delgado, entonces se produce la secreción pancreática y la secreción biliar. Entonces, usualmente es el contacto del mismo alimento con la porción dada del tubo digestivo. Pero no solamente ese es el único factor. El otro factor es un factor de tipo neuronal, ¿ya? Si bien la activación mecánica directa del alimento aparentemente va por dos vías, una primera vía es una estimulación directa y la otra vía es una activación por la vía nerviosa, principalmente parasimpática, ¿ya? El sistema nervioso autónomo es el encargado de que se produzca el control de todas las funciones que nosotros, por así decirlo, no podemos tener un control directo, las controlamos involuntariamente, por eso se llama autónomo. Y tiene dos porciones, el parasimpático y el simpático. En este caso, el principal papel va a ser del parasimpático, aunque vamos a ver que el simpático también puede tener un efecto. El principal es el parasimpático, a través de su sistema nervioso entérico. Ya lo habíamos estudiado, recuerden que hay fibras postganglionares que van a estar en la misma pared del intestino, a nivel de los dos plexos, el de Meissner y Auerbach, que se van a encargar. Al parecer, cuando el alimento contacta con una zona dada, ese estímulo solamente mecánico de contacto o irritativo, porque por ejemplo llega una sustancia muy ácida, muy alcalina, viaja a través de fibras aferentes, generalmente del vago, en la parte alta del glosofaringio o el facial, si es por ejemplo la boca, llega a un centro parasimpático y devuelve una respuesta parasimpática que produce la secreción del contenido de estas glándulas. Entonces, los estímulos parasimpáticos van a aumentar las secreciones en casi todas las porciones del intestino, salivales, esofágicas, gástricas, del páncreas, de la vía biliar, hasta incluso las del colon en su porción más baja. Pero el simpático, como les mencionaba, también puede tener cierto grado de estímulo. Se dice que el simpático puede excitar, pero solamente ligeramente, la secreción de las glándulas. Pero su función principal es cesar la sobreestimulación parasimpática. Es decir, cuando ya los impulsos parasimpáticos han hecho que se exacerbe demasiado la secreción por las glándulas, quien se va a encargar de que cese la producción y de disminuir esta secreción va a ser el simpático. ¿Y cómo? Se dice que el simpático lo que sí puede controlar es el flujo sanguíneo, es decir, cierra los vasos, los constriñe y llega menor cantidad de sangre a estas células que son glandulares, y al llegar menos flujo de sangre, entonces hay menos producción, porque como vamos a ver más adelante, esta secreción que producen las glándulas tiene contenido de agua. Entonces, si no hay flujo sanguíneo, tampoco hay producción de la sustancia que está secretando la glándula. Entonces ese es un control. Si bien inicialmente puede excitar ligeramente la secreción de las glándulas, su función principal es que si hay demasiada estimulación parasimpática la haga cesar. Entonces, si bien hemos visto que el contacto directo con el alimento
que las vías neuroendocrinas, sobre todo el parasimpático, estimulan la secreción glandular en algunos tipos de secreción, sobre todo el de las glándulas anexas como el páncreas, pero también en la pared propia del estómago. Vamos a ver que no solamente es un control por el mismo alimento y por el mismo sistema nervioso entérico, sino por una secreción de hormonas. Y eso es lo que ya habíamos estudiado. Por ejemplo, el jugo gástrico requiere la presencia de la gastrina, que va a ser liberada por las células G. El jugo pancreático y la secreción biliar requiere la presencia de la secretina y de la colecistoquina. Entonces, en algunos tipos especiales de secreciones, además de la presencia del alimento, yo necesito la presencia de las hormonas que se encargan de la liberación. Vamos a empezar con el primer grupo de glándulas, que son las glándulas salivales. En el caso de las glándulas salivales, cada glándula va a variar de acuerdo a su capacidad de producir la saliva. La saliva tiene un componente mucinoso y un componente seroso. La parótida principalmente produce una saliva serosa, mientras que la submandibular y la sublingual producen una mixta, tanto la 50% seroso, 50% mucinoso. Mientras que las otras glándulas mucosas que están en todo alrededor de la boca, que son más pequeñitas, esas es sobre todo mucosa, ¿ya? Sobre todo moco. La importancia de la saliva radica simplemente en empezar con el movimiento rápido del alimento para que pueda ser deglutido. Si ustedes tuvieran una alteración en la que no pudieran producir saliva, tendrían una dificultad enorme para poder deglutir. Ustedes se dan cuenta, los alimentos se embeben en la saliva y deslizan fácilmente por la orofaringe. Pero no es su única función. Sobre todo en la porción serosa, ustedes van a ver que vamos a tener la presencia de una amilasa, que es la tialina. Si bien esa tialina más o menos se encarga de disolver más o menos el 10% del almidón, o sea, es muy poquito, la mayor función la va a hacer la amilasa pancreática. Ya aquí empieza el desdoblamiento de los carbohidratos, ¿no? A nivel de la saliva. Entonces, las parótidas, las submandibulares y las sublinguales obviamente son las que realizan principalmente esta función. Como verán ahí en el gráfico, el mayor aporte de saliva en realidad es por la submandibular, más que por la parótida y por la sublingual. Ya es la que mayor cantidad de saliva aporta. ¿Cuánto producimos de saliva? Eso es variable, pero usualmente es 1 litro diario, más o menos, ¿ya? Entonces, como verán, las glándulas, la mayoría de glándulas se caracterizan por tener acinos, ¿ya? O sea, están las células glandulares y botan su secreción hacia una parte central, y luego vienen unos conductos que se encargan de exteriorizar su secreción, ¿ya? La mayoría de glándulas funcionan así: acinos y conductos y conductivos, ¿ya? Así también es la distribución de las glándulas a nivel del páncreas. Diferente sí el hígado, que ya lo vamos a ver, que tiene una distribución especial. Pero la mayoría de estas glándulas se caracterizan por eso. ¿Qué propiedad tienen los acinos? Los acinos se van a encargar de producir la saliva jalando agua y jalando electrolitos a partir de la sangre que está irrigando el tejido de esta glándula. Es decir, esto está en contacto acá con un vaso sanguíneo. Yo secuestro agua, secuestro iones y los introduzco acá para producir mi secreción, ya sea serosa o mucinosa. Y a medida que la secreción va avanzando por el conducto, por el ducto se encarga de ir cambiando las concentraciones de iones, ¿ya? Y de esta manera producir el pH. Vamos a ver acá que entonces lo que ya mencionábamos, la saliva puede ser una secreción serosa que principalmente tiene la alfa-amilasa, o puede ser una secreción mucinosa, es decir, principalmente mucina, que solamente es para lubricación y protección. Ahora, a nivel de la saliva, entonces nosotros nos vamos a encargar de cambiar las concentraciones de iones, sobre todo potasio y bicarbonato, respecto a los de cloro y sodio que hay en la sangre. Si bien al inicio, dentro del acino, el contenido es isosmolar, es decir, tiene las mismas concentraciones de iones que en el vaso sanguíneo, a medida que va avanzando por los conductillos, estas concentraciones cambian. Y la saliva se caracteriza por tener un pH bastante neutro, ¿no? De tal manera
que la cantidad de potasio y bicarbonato que tiene respecto al plasma es mucho mayor. Puede llegar a ser 7, 10 veces, dependiendo del tiempo que tenga para concentrar la saliva, ¿ya? Acá tenemos un gráfico para que más o menos ustedes vean. Miren, entonces ahí yo tengo los acinos, donde primero se da la secreción primaria, que es isosmolar, pero a medida que la secreción va avanzando por estos conductillos, cierta cantidad de bombas se van encargando de que hay una absorción activa de sodio, una absorción pasiva de cloro y que al mismo tiempo se intercambien por potasio y por bicarbonato. De tal manera que yo vuelvo a captar mi sodio, vuelvo a captar mi cloro hacia el torrente sanguíneo y voy botando más potasio y más bicarbonato. Y eso hace que la saliva entonces tenga un pH mucho más neutro respecto a el plasma. Missy, una consulta. Lo que yo no entendía es que dice que la reabsorción de sodio supera la reabsorción a la secreción de potasio. Claro, y eso crea una negatividad. Una negatividad. Pero no crearía una positividad. No. Lo que pasa es que el sodio y el potasio ambos tienen cargas positivas. ¿Ya? Tú estás introduciendo sodio desde el lumen de los conductillos nuevamente hasta la sangre. Estás metiendo cargas positivas de acá hacia la sangre y estás botando cargas positivas de la sangre nuevamente hacia el conductillo. Si fuera igual, la misma cantidad, o sea, yo meto un sodio y saco un potasio, las cargas se deberían mantener igual. El problema es que este proceso se da de tal manera que saco más sodio y meto menos potasio. Y eso genera que yo tenga más cargas en la sangre respecto al lumen. Entonces eso da más negatividad. A eso se refiere. Listo. Igual que como en todas las glándulas, entonces el parasimpático es el principal impulso que se va a encargar de la secreción salival. ¿Y cómo funciona acá el parasimpático? Vamos a ver que van a existir unos núcleos que se llaman los núcleos salivales, superior e inferior. ¿Dónde están estos núcleos? Están a nivel del tronco encefálico entre la unión del bulbo y la protuberancia. ¿Cuáles son los estímulos? Si bien el alimento cuando está en la boca es el principal estímulo, ustedes se habrán dado cuenta que cuando olfatean un alimento, cuando saben que les van a preparar un alimento con una sola idea, ustedes ya empiezan a salivar. Entonces, el hecho de salivar empieza no solamente con estímulos gustativos propios del contacto con la lengua, sino empieza también con el estímulo olfatorio o visual, ¿ya? Estos tres estímulos van a viajar por vías aferentes que incluyen el glosofaríngeo y el facial, o sea, el noveno par craneal y el séptimo, llegan a estos núcleos salivares y estos núcleos salivares dan unas fibras aferentes que finalmente van a llegar a todas las glándulas para que se produzca la saliva. El esófago también tiene sus propias glándulas. Principalmente son glándulas que producen moco. Y es que el esófago, su principal función solamente es propulsión. Entonces, en una parte superior, fundamentalmente el moco tiene la finalidad de empujar el alimento para que llegue en el estómago. Pero en la porción más baja del esófago, además de propulsión del alimento, de deslizamiento, tiene la finalidad de protección. Ustedes saben que a pesar de ese mecanismo antirreflujo que habíamos estudiado, que está dado por el ángulo que hay entre el tercio inferior del esófago y el estómago y por el esfínter esofágico inferior, de todas maneras siempre va a haber una pequeña cantidad de contenido gástrico que va a tratar de subir al esófago y que por la presencia del ácido clorhídrico puede lesionar la mucosa esofágica del tercio inferior. Entonces, estas glándulas mucosas, sobre todo en la parte inferior, son un poco más complejas. En la parte superior, ustedes cuando lo van a ver en histología, van a ver que ahí las glándulas y el epitelio es prácticamente una sola línea de células, pero a nivel de la parte inferior es como un epitelio estratificado, o sea, tiene más capas y hay más glándulas mucosas, y es principalmente para esa protección del tercio inferior y evitar lo que se llama reflujo gastroesofágico. El estómago sí es un órgano un poco más complejo, porque se va a encargar de la producción del ácido clorhídrico, del pectinógeno, ¿ya?
y por ello tiene unas glándulas que son de dos tipos. En el estómago vamos a tener las glándulas oxínticas o gástricas y las glándulas pilóricas, ¿ya? Dos tipos de glándulas, oxínticas o gástricas y las pilóricas. ¿Cuál es la característica de las glándulas oxínticas o gástricas? Estas son las glándulas que se encargan de la formación del ácido clorhídrico y van a estar situadas principalmente en el cuerpo y en el fondo del estómago, mientras que las pilóricas van a estar principalmente en el antro y hacia el píloro, ¿ya? Entonces, la porción más alta del estómago se va a encargar entonces de la función de formar el ácido clorhídrico. El 80% del estómago tiene este tipo de glándulas. Pero a su vez, estas glándulas complejas están formadas por diferentes tipos celulares, es decir, en una sola glándula yo tengo diferentes tipos de células. ¿Cuáles son estos tipos de células? Unas células que son las del cuello, o células mucosas del cuello, solo producen moco. Las células pépticas o principales que me van a producir el pexinógeno va a ser una de las enzimas que se va a convertir en pexina por acción del ácido clorhídrico y que va a empezar a ese nivel en el estómago el primer paso para yo poder ir desdoblando las proteínas en aminoácidos más pequeños y luego puedan ser absorbidos en el intestino delgado. Entonces, para la absorción de las proteínas, el pexinógeno es fundamental. Ese primer paso empieza aquí en el estómago. Y las otras células son las células parietales u oxínticas. Estas son las que producen el ácido clorhídrico y producen además un factor que se llama el factor intrínseco, que se va a encargar de la absorción de la vitamina B2. Entonces, la glándula, que es una glándula compleja, en su guidón tienen un dibujo de la glándula oxíntica, tiene diferentes tipos de células, pero la que más nos interesa acá es estudiar a la célula oxíntica o productora del ácido clorhídrico, también llamada parietal. En otros libros la van a encontrar como parietal, ¿no? ¿Qué característica tiene esta célula? Es una célula que tiene una membrana basal y tiene una membrana contralateral a la basal o membrana secretora. Pero esta membrana secretora se caracteriza, como verán aquí, por tener unas microvellosidades o una especie de microtúbulos, ¿ya? Vamos a ver que así como en la glándula salival ustedes tenían que por la parte basal esta célula se encarga de secuestrar agua, secuestrar los iones de la sangre. Una vez que eso es secuestrado y pasa al interior de la célula se va a encargar de cambiar las concentraciones de los iones, y aquí el objetivo no es hacer una secreción alcalina como en la saliva, sino hacer una secreción ácida, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de hacer esta secreción ácida? Que es esta secreción ácida la que va a activar al pexinógeno para que empiece la absorción de las proteínas. Las otras glándulas que les mencionaba eran las glándulas pilóricas, están principalmente en el antro y el píloro, obviamente. Y estas se encargan de secretar principalmente moco, ¿ya? Para proteger la mucosa del píloro, que es la porción que conecta el estómago con el duodeno, pero también se dice que pueden secretar unas pequeñas cantidades de pexinógeno. Pero ¿cuál es la función primordial de las glándulas pilóricas? Aquí están las células G, las células que secretan la gastrina. Entonces estas glándulas pilóricas se van a encargar de secretar la gastrina. Entonces, finalmente, ¿cómo interactúan todas estas glándulas para producir la secreción? Miren, el ácido clorhídrico, que es secretado por las células parietales, es, como les decía, una secreción que va a ir cambiando de consistencia a medida que va fluyendo por estos canalículos intracelulares. A medida que va fluyendo por ahí, voy yo variando las concentraciones debido a la presencia de unas proteínas transportadoras. Vamos a ver que va a haber difusión simple, transporte activo, transporte pasivo. Y así es que estas células van a secretar una secreción que es principalmente ácida. La secreción final que pasa de los canalículos hacia el lumen, hacia la parte luminal de estas células en el estómago, se caracteriza porque van a concentrar principalmente los hidrogeniones y van a tratar de que el cloruro de sodio y el cloruro de potasio
sean en concentraciones muy bajas, de tal manera que yo voy a tener sodio y potasio en niveles que van a variar respecto a los de la concentración sérica. Y es así que se secreta este ácido que es muy potente. Vamos a verlo acá, miren. ¿Cómo se produce la formación del ácido clorhídrico? Esta es la parte del líquido extracelular. Este es el líquido que yo estoy secuestrando de los vasos sanguíneos. Este es el interior de la célula parietal y esto es lo que finalmente voy a secretar hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, hacia el lumen, hacia la pared intestinal, en este caso estómago. Entonces, normalmente lo que va a suceder es que va a haber una difusión simple del sodio. Lo que ven ustedes en flechas discontinuas es difusión simple del sodio, pero van a haber bombas que se van a encargar de ir contra la difusión simple. Recuerden que cuando yo transporto una sustancia contra el gradiente de concentración, eso se llama transporte activo. Entonces, a nivel de la célula parietal van a haber un sinnúmero de bombas que se van a encargar de transportar los iones contra el gradiente. De tal manera que, por ejemplo, a pesar de que obviamente yo dentro de la célula parietal voy a tener bastante concentración de sodio, lo que voy a hacer es tratar de sacar sodio para introducir potasio. ¿Ya? La bomba me va a sacar sodio y me va a introducir potasio. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que este potasio sea intercambiado por hidrogeniones. ¿Ya? ¿Qué otra cosa va a hacer la bomba? A nivel de la célula parietal va a haber la presencia de anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Dobla el anhídrido carbónico en bicarbonato de agua. De que unir CO2 más agua, producir ácido carbónico, y luego ese ácido carbónico yo lo puedo desdoblar en bicarbonato y un hidrógeno. Entonces, el objetivo es que yo necesito hidrogeniones para formar el ácido clorhídrico. Entonces, la anhidrasa carbónica se va a encargar de formar bicarbonato y darme este hidrogenión que yo necesito para formar mi ácido clorhídrico. ¿No? Entonces, esta anhidrasa carbónica se encarga de la producción de hidrogeniones, pero es una bomba de sodio, potasio, TPA, de potasio hidrogeniones, la que se encarga de que este hidrogenión pueda salir al lumen. ¿No? Entonces, necesariamente yo necesito intercambiarla por potasio. ¿Qué otra cosa va a suceder? Para formar ácido clorhídrico yo no solamente necesito hidrogeniones, también necesito cloro. Entonces, el cloro igual va a difundir por una bomba que se encarga solamente de transportar cloro desde la parte interna hacia el lumen. Entonces, ¿qué genera esto finalmente? Que yo voy a tener una concentración de bastante cloro, bastantes hidrogeniones, pero para yo poder hacer este transporte, lo que he necesitado hacer es disminuir mis concentraciones de sodio. ¿Cuántos sodios normalmente nosotros tenemos en una concentración isotónica, igual que la de la sangre? 140 más o menos. Miren la concentración de sodio que queda a nivel de la secreción gástrica, solamente 3 miliequivalentes. Para hacer todo este transporte, o sea, inicialmente yo tenía acá los 140 miliequivalentes, pero una vez que hice que se concentre para que haya más hidrogeniones y más cloro, tengo que perder sodio y tengo que ganar en cierta forma potasio, porque ¿cuánto de potasio tenemos normalmente en sangre? 3 a 4, ¿no? Más o menos, 4.5 como más. Y miren, acá tengo 15 miliequivalentes por litro de potasio. Entonces, la función de estas células parietales es ir cambiando a través de sus bombas las concentraciones de hidrogeniones para producirme finalmente una sustancia que va a darle la acidez al medio dentro del estómago. Listo, y acá lo vemos entonces. La característica de las células parietales es la presencia de esta anhidrasa carbónica. Si no hubiera esta anhidrasa carbónica, simplemente no podríamos producir los hidrogeniones que necesitamos. Y la otra característica es la presencia en la parte vasolateral de este intercambiador de cloro por bicarbonato. Si bien el cloro, una vez que está dentro de la célula, miren acá, puede salir fácilmente por difusión facilitada al lumen, en la parte vasolateral la única forma de que yo ingrese cloro es a través de este intercambiador o este transporte activo secundario de bicarbonato con cloro. Entonces, necesariamente todo este proceso me lo facilita la presencia de la anhidrasa carbónica.
Listo. La otra secreción importante entonces es la presencia del pexinógeno. El pexinógeno, que es secretado por las glándulas principales, se caracteriza porque va a empezar la digestión gástrica de las proteínas. Si bien de todas las proteínas que se van a digerir, solamente un pequeño porcentaje lo va a digerir la pexina, la mayoría, casi el 80-90% es por las enzimas, por las proteasas del contenido pancreático. Es importante que a este nivel empiece cierto desdoblamiento de proteínas por el pexinógeno. Ahora, los pexinógenos así por sí solos no son activos. Necesitan cambiar a su forma que se llama pexina para poder empezar recién con esta función catalítica o hidrolizar las proteínas. Entonces, para eso, para que el pexinógeno cambie a pexina activa, necesariamente tiene que estar expuesto al ácido clorhídrico. ¿Qué pasa si un paciente, por ejemplo, tiene una gastritis crónica trófica? Se pierden todas las glándulas que se encargan de la secreción de ácido clorhídrico y así hayan las glándulas que producen pexina, porque hemos dicho que el pexinógeno también se secreta en cierta porción por las glándulas pilóricas. Como no va a haber esta activación, porque no hay ácido clorhídrico, no empieza este proceso de desdoblamiento de las proteínas a este nivel. Entonces, como ven ahí en su gráfico, el pexinógeno necesita la presencia del ácido clorhídrico para convertirse en pexina. Entonces, cuando el pexinógeno se activa y se convierte en pexina, el resto de pexinógeno se va a ir activando a medida que yo tenga más pexina y más ácido clorhídrico. Ese es un efecto que cada vez hay más y más y más y más pexina, ¿ya? Entonces, ambos, la misma pexina y el ácido clorhídrico son los que facilitan la activación del pexinógeno. Y es así que la proteína grande ya va a ir siendo desdoblada en cadenas peptídicas mucho más cortas, facilitando el proceso luego de las enzimas pancreáticas. Igual que en los otros niveles, la secreción de las glándulas del estómago es facilitada por el estímulo nervioso, obviamente principalmente parasimpático. Por eso es que dentro de las principales sustancias que estimulan la secreción gástrica van a tener ustedes a la acetilcolina, pero no es la única, ya las habíamos estudiado. La gastrina, que es liberada por las células pilóricas, también va a favorecer esta estimulación, y también vamos a tener la presencia de la histamina por las células enterocromafines del estómago. La acetilcolina no solamente se encarga de excitar la secreción en general, sino fundamentalmente del pexinógeno. O sea, su estímulo principal es que estas glándulas secreten pexinógeno. También secretan ácido clorhídrico, también secretan moco, pero principalmente pexinógeno. La gastrina y la histamina, en cambio, su principal función es la secreción sí de ácido más que de pexinógeno. Entonces, la gastrina es el principal estímulo para la secreción ácida. Se dice que impulsos nerviosos que discurren por el vago y los reflejos intestinales son los que hacen que las células G de la mucosa antral, es decir, de las glándulas pilóricas, secreten la gastrina. La histamina, igual que la gastrina, también va a estimular la producción de ácido clorhídrico. Y se dice que es un cofactor al estímulo de la secreción ácida. Se dice que si yo tengo gastrina más histamina, entonces se potencia el efecto secretor de ácido clorhídrico. Y entonces ahí tienen un grafiquito donde ustedes van a ver que yo tengo acá la célula G, que por estímulos vagales ha hecho que se secrete la gastrina, ¿no? Se supone que aquí yo tengo acetilcolina que actuó sobre esta célula G para que se libere la gastrina, y la gastrina va a hacer que las células parietales secreten el ácido clorhídrico. Pero a su vez, esta misma célula G con su gastrina también va a hacer que las células enterocromafines o células H liberen histamina, y la histamina también actúa sobre las células parietales y potencia el efecto de la gastrina, produciendo aún más ácido clorhídrico. Ahora, ¿cómo llegan estas hormonas a estas células parietales? Porque las células que hemos dicho que están en el píloro y en el antro, y las células parietales están en el cuerpo y el fondo. Todas las hormonas van a viajar por vía sanguínea, es decir, si bien viene el estímulo vagal, se produce la gastrina, se produce la histamina, estas tienen que viajar por el torrente sanguíneo para llegar a las zonas altas del estómago y producir este efecto local. Ahora,
Cuando ya yo conseguí el objetivo, ya tengo el ácido clorhídrico, ya tengo la secreción gástrica ácida, este pH tampoco ya debe ser extremadamente ácido. Hay un sistema que se va a encargar de inhibir hasta cierto punto la secreción gástrica ácida. ¿Cuál es este sistema? Es un sistema que es un reflejo, el entero gástrico, y al mismo tiempo un efecto que es hormonal. Miren, si bien lo mismo que veíamos en el otro gráfico, yo tengo la gastrina viaja por la circulación general y por la circulación general llega a las células enteropromafines y libero histamina. Y finalmente, gastrina más histamina producen sobre la célula parietal mayor cantidad de ácido clorhídrico. Pero también esa misma cantidad de ácido clorhídrico es la que va a hacer un fenómeno que se llama retroalimentación negativa o feedback negativa. Mientras mayor cantidad de ácido clorhídrico se inhibe a la célula G para que ya no produzca más gastrina. Es decir, hay mismas aferencias también que van a hacer que cese el efecto parasimpático y ya no se